Mi nombre es Alberto González Castellanos, alumno de quinto semestre del Centro Universitario de la Costa, y al día de hoy voy a presentar acerca de los nódulos pulmonares. Primero que nada, ¿qué es un nódulo pulmonar? Estos se definen como una opacidad focal rodeada de parénquima pulmonar con dimensiones igual o menores a 30 milímetros de diámetro. Estos tienen la característica que no suelen dar una sintomatología, a comparación de su contraparte los tumores, los cuales tienen un mayor diámetro y que sí pueden presentar signos y síntomas. Es importante mencionar que los hallazgos de un nodo pulmonar suelen ser de manera accidental al momento de realizar estudios de imagen con el fin de diagnosticar otras enfermedades, por lo que también pueden determinarse como un incidentaloma. Pero, ¿qué pueden causar estos nódulos? Estos pueden tener diferentes etiologías, entre los que destacan son las neoplasias malignas, las cuales, que aunque resulte obvio, es importante decir que en caso de tener la fortuna de encontrarlos en fases tempranas, aumenta exponencialmente la supervivencia del paciente si se le brinda un tratamiento oportuno. Entre los cánceres más comunes en el pulmón se encuentran los carcinomas de células escamosas, los de células grandes y los adenocarcinomas. Otra causa común de la formación de nódulos pulmonares son a causa de infecciones. Estas pueden ser causadas por bacterias, por ejemplo, un nódulo causado por tuberculosis. También pueden ser causados por infecciones virales. Estos suelen tener la característica que el nódulo involuciona poco tiempo después del cese de la enfermedad. Y también nos podemos encontrar con nódulos causados por hongos, los cuales no suelen ser tan comunes a no ser que se trate de un paciente inmunoincompetente. También es posible que existan nódulos por causas que no sean las ya mencionadas. Existen nódulos causados por neoplasias benignas, como lo pueden ser los amartomas, que como veremos más adelante tienen un patrón muy característico en las tomografías. También es posible que existan nodulaciones por amiloidosis o por malformaciones arteriovenosas. Existen diversas características de los nódulos que nos pueden dar una noción de su etiología. Entre estas se encuentran su densidad o consistencia, su forma, patrones de calcificación, la cantidad de nódulos presentes en el parénquima pulmonar y hasta su localización en estos mismos. Estas características las vamos a ir viendo durante la presentación. Empezando por su densidad. Estos pueden ser clasificados en dos, sólidos y subsólidos. Los primeros tienen como característica un borde delimitado y definido, una densidad homogénea en todo el nódulo y también puede presentar diversos patrones de calcificación, unos relacionados a neoplasias benignas y otros a neoplasias malignas. Por su parte, los que tienen una densidad subsólida se pueden dividir en dos. Aquellos que tienen un patrón o densidad de vidrio esmerielado puro. Esto quiere decir que en los estudios de imagen, principalmente en las tomografías, tienen una apariencia como de este material, o sea que se puede ver como difuso o borroso. El otro tipo de nódulo subsólido son los parcialmente sólidos, que podría decirse que es una combinación de uno sólido al centro y con una periferia con patrón de vidrio esmerilado. Tienen alguna similitud como si fuera un huevo estrellado. Importante mencionar que este último patrón es más asociado a neoplasias malignas. En este diagrama podemos ver lo mismo que acabo de explicar, pero mediante dibujos que caracterizan los nódulos. A la izquierda, los nódulos sólidos, con sus bordes bien definidos, los parcialmente sólidos, con sus dos componentes, y al final a la derecha, el de vidrio esmerilado con su patrón difuso. En esta diapositiva podemos ver los estudios de imagen para el mismo nódulo pulmonar, ubicado en la región inferior del pulmón izquierdo. Como mencioné al inicio de la exposición, normalmente los nódulos pulmonares son encontrados accidentalmente por este tipo de estudios. Sin embargo, el ideal para poder ver su densidad es mediante una tomografía. A la izquierda podemos ver una radiografía anteroposterior de tórax, donde el nódulo pareciese que tiene una consistencia sólida, sin ningún otro hallazgo relevante. Sin embargo, al uso de la tomografía podemos ver que tiene una región calcificada en su interior. Más adelante vamos a ver este tema de las calcificaciones. En esta diapositiva podemos ver otra vez los tipos de nódulos ya mencionados en una tomografía y las características ya descritas. Se me olvidó comentarles, pero en los estudios de imagen por tomografía es importante ajustar el tomógrafo para que realice una imagen cada milímetro. Esto es muy importante ya que en caso de que sea un corte más grueso, es posible que se pierda información muy importante sobre el nódulo. Como ejemplo les traigo las imágenes a la derecha, en la cual la imagen superior está realizada con un corte cada 5 milímetros y que tiene una apariencia de vidrio esmerilado puro.
el cual este patrón suele estar relacionado un poco más con enfermedades infecciosas. Por otro lado, la imagen de abajo es una tomografía realizada para el mismo nódulo, pero ahora con un corte cada milímetro, en el cual se puede ver que en el centro presenta una densidad sólida, cambiando el diagnóstico de un nódulo de vidrio esmerielado puro a uno parcialmente sólido, el cual, recordemos, está asociado a neoplasias malignas. Aquí tenemos las tres tomografías que muestran otra vez la densidad de los nódulos. De izquierda a derecha está el nódulo sólido, después uno parcialmente sólido y finalmente uno en patrón de vidrio esmerilado. Los patrones de calcificación pueden encontrarse presentes en los nódulos sólidos. En esta diapositiva podemos ver los 4 tipos que se relacionan por infecciones granulomatosas. Estas pueden presentar un patrón difuso, en el cual la calcificación está presente en todo el nódulo. La central, que como su nombre indica, la calcificación únicamente se encuentra en la región central del nódulo. El patrón laminar, el cual consta de calcificaciones lineales, normalmente ubicadas en la región central. Y por último también podemos ver el patrón característico del amartoma, el cual se asemeja a una palomita de maíz. Aquí podemos ver los 4 tipos de calcificaciones. Primero, la imagen que se encuentra arriba a la izquierda, podemos ver un nódulo en la región posterior del pulmón izquierdo, el cual se encuentra calcificado en su totalidad. A la derecha de esta imagen podemos ver un nódulo sólido con sus bordes bien definidos y con una calcificación en la región central. Esta es la imagen que vimos hace un momento. Abajo a la izquierda podemos ver el patrón con una distribución lineal. Esta también puede asemejarse como un anillo, en el que no está ni en la parte más periférica del nódulo, pero tampoco se encuentra una calcificación como la central. Y por último, el patrón de palomita de maíz, que recordemos es más común de los amartomas, y su patrón en forma de palomita de maíz. Mencionar que estos patrones son característicos de neoplasias benignas en el pulmón. Bueno, y así como los nódulos benignos tienen sus características, las neoplasias malignas también tienen las suyas. Empezando por los patrones de calcificación, estos van a presentar patrones punteados o excéntricos, a comparación de los benignos que, como ya mencionamos, tienen una predisposición de estar presentes en la región central. También la localización de los nódulos tiene una relevancia, ya que estudios han demostrado que existe una mayor incidencia de malignidad si un nódulo se aloja en la región superior del pulmón derecho. Esto es debido por la misma anatomía natural del sistema respiratorio, en el cual el inicio del bronco derecho se encuentra un poco antes que la del bronquio izquierdo, lo que aumenta la cantidad de tóxicos que llegan a este pulmón. Además, estos tóxicos suelen estar conformados por micropartículas más volátiles, por lo que su concentración aumenta en la región superior. La corona radiada es un signo que puede encontrarse en las tomografías. Estos nódulos que tienen este signo tienen alrededor unas espículas muy delgadas y no mayores a 5 milímetros de longitud, que le dan la forma de corona al nódulo, de ahí su nombre. También otro dato de malignidad son la presencia de irregularidades que van desde su borde, que en las neoplasias malignas suele encontrarse lobulado, al igual que la presencia de bronquiograma aéreo y pseudocavitaciones. El primero hace referencia a la visibilidad anormal de aire de los bronquios dentro de la opacidad del nódulo. Por otro lado, las pseudocavitaciones son regiones en el nódulo que pareciese que... una región en el nódulo que pareciese que hay una pérdida en el tejido, formando lo que puede asemejarse como una cavidad. Sin embargo, esto no es así. Y este es un dato muy característico de un adenocarcinoma pulmonar. También la cantidad de nódulos está relacionada con la malignidad. Estudios han encontrado que en presencia de 2 a 4 nódulos tiene una mayor prevalencia de ser neoplasias malignas. Por otro lado, un número de nódulos mayor está asociado con un proceso infeccioso, mientras que los nódulos únicos suelen ser por neoplasias benignas. Aunque no esté en esta diapositiva, es importante también mencionar el tamaño, que es muy relevante. Como veremos más adelante, la sociedad Fishner establece que toda aquella nodulación de un tamaño menor o igual a 6 milímetros de diámetro tiene una posibilidad menor al 1% de ser una neoplasia maligna, por lo que se puede decir que todo aquel nódulo mayor a este tiene una mayor probabilidad de ser una neoplasia maligna. En esta primera imagen podemos ver los patrones de calcificación de los nódulos malignos.
Del lado izquierdo está el patrón de puntilleo, que es muy claramente visible en la región a la izquierda de este nódulo, y en la imagen derecha, el cual presenta una calcificación excéntrica, que es similar de alguna forma a la calcificación central de los nódulos benignos. Sin embargo, esta tiene la característica de estar mucho más pegado a la periferia. En esta diapositiva se puede ver una radiografía anterior-posterior de tórax, en el cual se puede ver un nódulo solitario en la región superior del pulmón derecho, el cual ya mencionamos, únicamente por su localización tiene una mayor posibilidad de ser maligno. En la tomografía de la derecha se puede observar el patrón de corona radiada. En esta tomografía resulta muy fácil de identificar estas proyecciones. Son las que vienen marcadas con las flechas negras. Finalmente, estas tres tomografías muestran las irregularidades que ya les mencioné. Del lado izquierdo se encuentra un nódulo con sus bordes irregulares, que en comparación con las neoplasias benignas, estas últimas tienen una forma más circular, más homogénea en cuestión de su periferia. Por su parte, el broncograma aéreo y las pseudocavitaciones son similares. Sin embargo, los broncogramas tienen una forma más ovalada y suelen abarcar un mayor espacio dentro de los nódulos que las pseudocavitaciones, las cuales suelen ser una manifestación más pequeña en tamaño y de una forma más circular. Existen factores de riesgo para que estos nódulos sean malignos. Entre estos, es mucho más común en personas de edad avanzada. Tener antecedentes de tabaquismo también aumenta exponencialmente la posibilidad de desarrollar un cáncer pulmonar por la exposición a tóxicos, como ya se mencionó. Es importante decir que este factor de riesgo exponencial puede disminuir con el tiempo si el paciente deja de fumar o exponerse al humo del cigarro, llegando a sus valores mínimos después de 10 años. Sin embargo, este nunca será igual al de un paciente el cual nunca haya estado expuesto. El sexo es igualmente un factor predisponente, ya que es más común una neoplasia maligna pulmonar en las mujeres. Igualmente la raza, ya que la gente negra tiene índices más altos. También existe un factor genético que predispone al cáncer pulmonar. Si se puede llegar a ver como algo positivo, de todos los hallazgos accidentales de nódulos pulmonares, los cuales son alrededor de 150,000 al año a nivel mundial, solo el 1.5% llegan a ser malignos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la guía establecida por la Fischner Society en el año 2017. Esta guía establece el seguimiento que se le debe dar a un nódulo pulmonar que fue hallado por accidente, según su densidad y su tamaño. Esta guía fue creada para minimizar la exposición a radiación por parte de los pacientes al momento de realizar tomografías como de seguimiento. Únicamente recordar que el estudio ideal para el control de los nódulos es a través de la tomografía, ya que permite ver de una forma más certera las dimensiones del diámetro, al igual que el componente la densidad que éste muestra, si es sólido o subsólido. Esta tabla, publicada por la sociedad que ya mencioné, menciona cómo se debe actuar en caso de encontrar un nódulo sólido en un paciente. Empezando por la columna de la izquierda, divide el seguimiento que debe hacerse en caso de hallar un nódulo solitario o que existen múltiples nodulaciones. Igualmente, en la misma columna se subdivide el seguimiento en caso de que los pacientes cuenten con factores de riesgo o no. Esos factores de riesgo son los que hemos revisado a lo largo de la presentación. En la parte superior podemos encontrar las divisiones por rangos de tamaño que puede presentar el nódulo. Fuera de los paréntesis hace referencia al tamaño de su diámetro en milímetros, mientras que el valor dentro del paréntesis es el valor aproximado que tendría en volumen un nódulo con este diámetro, también expresado en milímetros cúbicos. El volumen es importante tenerlo en cuenta, pero esto se los voy a explicar un poco más adelante. Comenzando ahora sí por los nódulos sólidos, en los pacientes sin factores de riesgo, si el nódulo es menor a 6 milímetros de diámetro, este no requiere ningún tipo de seguimiento, ya que como se mencionó antes, nodulaciones de esos tamaños tienen una probabilidad menor al 1% de ser cancerígenos. En caso de que el nódulo presente un tamaño entre los 6 y los 8 milímetros de diámetro, la guía recomienda una revisión un año después y luego a los 2 para corroborar que no haya sucedido un crecimiento en el volumen de la nodulación. Por su parte, una nodulación mayor a 8 milímetros es recomendado que tenga una revisión a los 3 meses mediante una tomografía o, de forma ideal, sería realizar una biopsia. En la siguiente fila son en casos de una nodulación sólida, pero con un paciente que sí cuente con factores de riesgos presentes. De forma rápida, estos pacientes llevan el mismo manejo
que los que no tienen factores de riesgo. La única diferencia radica que si la nodulación que ellos tienen es menor a 6 milímetros, se recomienda una revisión dentro de un año tras haberse descubierto este nódulo. Y si esta nodulación no presenta cambios, ya no es necesario continuar con el seguimiento por tomografías. En caso que los pacientes presenten nodulaciones sólidas múltiples, la frecuencia de valoración cambia, ya que si presentan un tamaño entre los 6 y los 8 milímetros, la recomendación de que tengan un chequeo a los 6 y luego a los 18 meses, o que es lo mismo, un año y medio. De ahí en fuera las recomendaciones son iguales que para un nódulo solitario. Por su parte, las nodulaciones subsólidas tienen criterios más sencillos. La primera fila es para las nodulaciones en patrón de vidrio esmerilado, que al igual que la mayoría de las nodulaciones, no requieren tener un seguimiento si su tamaño es menor a 6 milímetros. Sin embargo, si este es mayor a esta medida, el seguimiento se debe realizar al año y de ahí cada 2 años hasta un total de 5 años. Que si para este momento siguen sin presentarse cambios en el tamaño o volumen, puede detenerse el seguimiento. Siguiendo con los nódulos parcialmente sólidos, esos no requieren un seguimiento si son de un tamaño menor a 6 milímetros. Pero si es mayor, el seguimiento se hace a los 6 meses. En caso de que para entonces no suceda ningún cambio, se realiza una tomografía anual para su valoración. Después del quinto año sin cambios, igualmente se puede detener el seguimiento. Finalmente, en casos de que existan múltiples nódulos subsólidos, es importante mencionar que la guía no hace distinción si estos son con un patrón específico o combinación de los subsólidos. En caso de presencia de estos nódulos, los únicos que sí requieren de forma obligatoria, en caso de que se presenten estas nodulaciones, son los únicos que de forma obligatoria sí tienen que revisarse, aunque tengan un tamaño menor a los 6 milímetros. Esta revisión se hace a los 6 meses después de encontrarlo y en caso de que no tenga alteraciones, se realiza una revisión cada 2 años y esto se detiene al cuarto año del hallazgo. En caso de que al menos una de las nodulaciones tenga un tamaño mayor a los 6 milímetros, el seguimiento se realiza en aquel que tenga una mayor posibilidad de malignidad y se realiza un seguimiento a los 6 meses y después una revisión anual hasta por 5 años. Es importante mencionar que si un nódulo, ya sea sólido o subsólido, tiene un cambio en su tamaño en cualquiera de sus tomografías de seguimiento, se tome nota, ya que según sea el cambio en el volumen y el tiempo en el que este suceda, tiene una relevancia clínica. La forma en la que se mide el cambio del tamaño en una nodulación es a través de su volumen. De forma más específica, en cuánto tiempo se duplica su tamaño. Si un nódulo duplica su volumen en un tiempo mayor a 600 días, esto le confiere un riesgo leve para hacer una neoplasia maligna. En caso de que lo duplique entre 600 y 400 días, eso implica un riesgo moderado, y entre 400 y 20 días es de un riesgo elevado. Es recomendable, si una nodulación tiene un riesgo moderado o elevado, se realice una biopsia para confirmar si es maligno o no. También como dato, si un nódulo duplica su tamaño en un tiempo menor a 20 días, este tiene una gran posibilidad de no ser una nodulación maligna. Sin embargo, puede ser causada por un proceso infeccioso. Continuando con el tema de las biopsias, en caso de que, como ya mencioné, un nódulo tenga el riesgo para que pueda ser maligno, esta puede ser realizada mediante 2 técnicas diferentes y cada una tiene sus propios criterios. La primera, que podemos ver a la izquierda, es la biopsia transtorácica a través de aspiración por aguja fina, la cual está asistida mediante una tomografía para la localización del nódulo al momento de realizar la aspiración, y esta está indicada para nodulaciones que se encuentren más cercanos a la periferia del pulmón. Por otra parte, la biopsia transbronquial guiada está recomendada para nodulaciones que se encuentren más cercanas al hilio pulmonar. Esta se realiza con ayuda de un endoscopio especializado que incluye un aparato que funge como un ultrasonido para localizar esta nodulación a través del parénquima pulmonar. El seguimiento y tratamiento van a estar determinados por los hallazgos que se encuentren en la tomografía o en la biopsia. Como ya vimos en la guía Fischner, la mayoría de las nodulaciones con un tamaño menor de 6 milímetros
son libres de irse a su casa sin ningún tipo de preocupación alguna, ya que estos muy posiblemente no sean una nodulación maligna a largo plazo. Si el nódulo cumple con criterios, puede ser necesario que siga con un seguimiento, como ya lo estuvimos viendo. Sin embargo, si el nódulo resulta ser maligno tras el análisis de una biopsia, este puede ser tratado mediante quimioterapia y radioterapia. O también se puede realizar una cirugía para remover la nodulación. Estas cirugías pueden ir desde una segmentectomía, una lobectomía o una neumonectomía, dependiendo del tamaño y su ubicación. Estos tres tipos de cirugías podemos verlos representados en la imagen de abajo, en el que la segmentectomía únicamente hace referencia a un segmento del pulmón. La lobectomía consiste en la extracción de todo el lóbulo, y una neumonectomía es la extracción de todo el pulmón. Una forma mínimamente invasiva para realizar estos procedimientos es a través de una cirugía torácica asistida por video, o por sus siglas en inglés, VATS. Estas tienen el objetivo de realizar resecciones segmentarias o lobectomías a través de pequeñas incisiones en la pared torácica del paciente, acompañadas de a comparación de una toracotomía, la cual se realiza por una sola incisión de un tamaño mucho más grande. Cabe mencionar que este tipo de cirugía no es exclusivo para cirugías enfocadas a los pulmones. Estas también pueden ser utilizadas para cirugías esofágicas, reparaciones del yatal, al igual que cirugías enfocadas en la región del mediastino, como puede ser en el corazón o en el timo. La imagen en la diapositiva muestra a un niño sometido a una timectomía con un resultado exitoso, y el cual muestra cicatrices postquirúrgicas mucho más discretas que si se hubiera realizado una toracotomía convencional. Bueno, el procedimiento para poder iniciar con este tipo de cirugías consta en realizar entre 3 y 5 incisiones en la pared torácica. Normalmente suelen hacerse 4, el promedio de estas dos. Y bueno, estas no suelen ser mayores a 50, perdón, no mayores a 120 milímetros de tamaño o menores de 50 milímetros. A estas incisiones se les conoce como puertos, y es por donde el equipo de cirujanos va a poder ingresar el toracoscopio y el resto de utensilios para poder realizar la extracción. Los utensilios principalmente utilizados en esta cirugía son pinzas, ganchos y engrapadores especiales. Esto lo vamos a poder ver más adelante. Al final de la exposición les dejé 2 links que llevan a videos que muestran cómo se realizan los puertos de entrada y cómo se ve una lobectomía mediante este tipo de cirugía a través del toracoscopio. Igual que cualquier cirugía, esta conlleva riesgos, entre los cuales destacan provocarle un neumo o hemotórax al paciente, la posibilidad de una infección en el parénquima pulmonar postquirúrgica, y también existe la posibilidad que la cirugía cambie a una toracotomía a la mitad del proceso, en caso de que se necesite manipular directamente con las manos el tejido, o también porque el hallazgo sea más grande de lo que se reportó en los estudios de imagen, y se necesite cambiar de una lobectomía a una neumonectomía. Finalmente, existen diversas ventajas de la cirugía torácica asistida por video sobre la toracotomía convencional. Entre ellas es una mayor supervivencia de los pacientes sometidos a este tipo de cirugía, una recuperación más rápida y un dolor postquirúrgico menor. Todo esto sin contar todas las ventajas estéticas que puede tener una cirugía mínimamente invasiva. Estos son los links que les mencionaba. El primero muestra cómo se realizan las incisiones para los puertos. Este en específico es para una cirugía robótica. Sin embargo, las incisiones que se realizan son exactamente iguales para una cirugía mínimamente invasiva, como ya mencionamos. Y el segundo link es una lobectomía viéndola a través del toracoscopio. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.